Hola, buenas. Hoy vamos a hacer dos ejercicios de pared curva, de fuerzas hidrostáticas en pared curva. Acá tengo el primero, dice la compuerta, que en realidad es un cuarto de círculo BC de la figura, articulada en C, eh, encuentra la fuerza horizontal P requerida para mantener la compuerta estacionaria. Desprecie el peso de la carga de la compuerta y el ancho de la misma compuerta hacia el papel, de forma perpendicular al papel, es de 3 metros. Claro, correcto. Entonces, lo que voy a hacer es primero que nada, eh, bueno, encontrar la componente horizontal de la fuerza de presión que, recordemos, eh, actúa de forma perpendicular a la superficie en el centro de presiones. ¿Ya? Así que de horizontal component. Ya. En caso de paredes curvas, la componente horizontal se obtiene de forma exactamente igual a como se hacía en paredes planas, considerando una proyección de la pared curva sobre una vertical. En este caso, esto sería algo así. La proyección de esta pared curva sería como si la estuviéramos mirando así, desde aquí. ¿Ok? Entonces la proyección sería una línea vertical así. Donde va a tener también su centro de gravedad y su centro de presiones. ¿Ya? La voy a considerar como la línea punteada. Eh, ya, la fuerza horizontal va a estar, perdón, la fuerza horizontal va a ser, bueno, el peso específico del agua, que es gamma, 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 por hc, que sería la profundidad hacia el centro de gravedad de mi compuerta proyectada, por el área proyectada. ¿Ya? Ok. Recordemos que gamma son 9790, perdón, 9790 newtons sobre metro cúbico, peso específico. El área proyectada va a ser el área de la compuerta proyectada acá, que van a ser 2 metros por 3, son 6 metros. Entonces, la fuerza horizontal van a ser esto, ahí, por la profundidad al centro de gravedad de la área proyectada, que va a estar a la mitad de 2 metros, es decir, 1 metro. 1 metro. Por el área proyectada, que van a ser 2 por 3, son 6 metros cuadrados. 2 metros por 3 metros. Al evaluar eso, da en newtons lo que corresponde a una fuerza, por lo tanto, dimensionalmente, nuestro resultado es correcto. ¿Qué falta? La línea de acción de esta fuerza. ¿Cómo se saca la...
bueno, la posición del centro de gravedad. También para superficies curvas se hace exactamente igual que si yo estuviese haciendo una superficie plana, pero con el área proyectada. Entonces yo lo que voy a hacer es situar mi eje de coordenadas en este punto, perdón, aquí, y hacia abajo la coordenada y y hacia, bueno, da lo mismo el lado, pero hacia acá voy a poner mis coordenadas X. Entonces aquí justo en el punto de la superficie estoy poniendo mi origen el origen de mi sistema de coordenadas. Eh, bueno, la profundidad del centro de presiones, perdón, de presiones es el I sub C más, más el momento de inercia con respecto a X por la presión cero sobre el seno de teta. Todo esto es más I sub C y todo esto por el área proyectada. ¿Ya? El I sub C. El I sub C va a ser lo mismo que el H sub C porque no está inclinada. ¿Ya? Entonces, I sub P va a ser igual a todo esto. Lo copio, lo pego. El I sub C. El I sub C dijimos que era 1 metro. El momento de inercia, como el área proyectada va a ser un rectángulo, que aquí yo lo estoy viendo de perfil, entonces solo veo una línea, va a ser, el momento de inercia va a ser la base por la altura al cubo partido en 12. Entonces, la base de esta área proyectada son los 3 metros. 3 metros. 3 metros por los 2 metros al cubo. 3 metros, ya. 3 por 2 al cubo. No. 3 por 2 al cubo partido en 12 y esto da en unidades de metros a la cuarta. La presión de referencia la puedo obviar, va a ser 0, entonces este término es 0, 0 más el I sub C que dijimos que era 1 metro por el área proyectada que son 2 metros por 2 metros por 3 metros. Al evaluarlo, 1,33 metros. Tiene sentido porque está bajo mi H sub C, el centro de gravedad, y por tanto lo doy por correcto. ¿Ya? Eh, ahora me falta la componente vertical. En paredes curvas, la componente vertical de la fuerza de presión que se ejerce sobre la pared, valga la redundancia, corresponde al peso de la masa de agua que está sobre esta pared. Es decir, correspondería al peso de toda esta masa de agua. ¿Ya?
Por lo tanto, la fuerza vertical corresponde al volumen por la densidad. Perdón, al peso específico por el volumen. Al peso específico del agua por el volumen. ¿Ya? Entonces, lo de mayor complejidad que hay aquí es determinar esta área para multiplicarla por el ancho de la compuerta, así obtener el volumen de la masa de agua que está sobre la compuerta y multiplicarla por el, por el peso específico del agua. Hagámoslo. La fuerza vertical va a ser el peso específico del agua, 9790 newtons sobre metro al cubo por el volumen, que va a ser un cuarto, un cuarto del área, que es pi, pi por el radio al cuadrado. El radio es 2 al cuadrado. Y todo esto está en metros al cuadrado. ¿Ya? Uf. Por los 3 metros de ancho que tiene. Y me dan en newtons, que correctamente es una fuerza. 92.268 newtons. Esto es el peso de la masa de agua. Eh, Siguiendo el mismo procedimiento, determinamos la magnitud de la fuerza, ahora nos falta la línea de acción. Como corresponde al peso de la masa de agua, esta fuerza se ejerce exactamente en la posición del centro de masas de ese, valga la redundancia nuevamente, de esa masa de agua. El centro de masa o de gravedad, asumiendo una distribución homogénea de la masa con propiedades constantes, como puede ser una masa de agua, eh, está determinado directamente por la geometría. Por lo cual nos vamos a ir a una tabla que tengo aquí, que ya habíamos visto, y, y vamos a ver que el centro de gravedad, el centroide, de un semicírculo está en la coordenada y hacia arriba, está a 4 veces el radio sobre 3 veces pi. Ya, pero yo tengo, en el ejercicio tenemos un cuarto de círculo, bueno, es exactamente lo mismo. Para un cuarto de círculo se da que, voy a dibujar. Se da que si tengo solo este pedazo del círculo, el centro de masa se desplaza tanto en y como en x, la misma cantidad. Entonces me va a quedar exactamente en la misma coordenada en y. Y el desplazamiento que voy a tener en x acá va a ser igual 4 veces el radio. 4 veces el radio sobre 3 pi.
¿Ya? Eso es. Ya. Entonces, eh, esta línea va a actuar a... Yo puedo determinar cuánto se desplaza el centro de masa, que debe estar como por ejemplo más o menos aquí. Yo puedo determinar esta distancia de acá, perdón. Esta. Con el 4R 4 por el radio sobre 3pi. No he definido el radio. El radio es igual a 2 metros. Ya. Esto, esa distancia, eso casi un metro, esos 80 centímetros son los que se desplaza desde la línea punteada aquí hacia la izquierda. ¿Ya? Que si yo puse mi eje coordenado X delante, así van a ser menos 0,89 metros en X. ¿Ya? Em, ya. Ya. Tengo los puntos de acción y la magnitud de la fuerza. Entonces, para encontrar la fuerza P que me falta, yo tengo más o menos un DCL así. Entonces voy a hacer momento en C para no tener que considerar las reacciones de aquí y, y encontrar P directamente con una pura ecuación. Eh, sum of moments en C es la suma de momentos en C va a ser igual a 0. Ya va a ser igual a 0. Eh, entonces tengo el brazo de P. P siguiendo la regla de la mano derecha va a ser negativa y el brazo son 2 metros que yo tengo aquí, ¿ya? Entonces van a ser 2 metros eh, por P, claro, esto negativo, más, ahí, más la fuerza horizontal que está actuando aquí y el brazo va a ser 2 menos el brazo, el brazo va a ser esta distancia, esta de aquí, ¿ya? Esa que quedó, que van a ser 2 metros menos la profundidad del I sub P, porque recordemos que puse mi sistema de referencia acá, arriba, en la superficie libre. Entonces va a ser la fuerza, esto continúa como fuerza horizontal por 2 metros menos el I sub P. Y esto, según regla de la mano derecha, va a ser positivo. Y la fuerza vertical que actúa hacia abajo por regla de la mano derecha también va a ser positivo. Y el brazo es justamente este. Entonces tengo más la fuerza vertical por esto. Ahí. No he definido P. Claro, claro.
Esto no lo puedo evaluar. Esto es igual a 0. ¿Ya? Esto está igualado a 0. Entonces tengo que despejar P. Pero al despejarlo directamente me va a dar que P es igual a 58.7 kilonewtons. Ok. Como ven, muy sencillo, muy directo, nada de otro mundo y nada muy complejo. Ahora voy a hacer el segundo ejercicio que tenía planificado, que es muy parecido a este, pero la compuerta, la superficie curva está sobre la masa de agua. Por lo tanto, la fuerza eh, va a tener esta dirección. Ok. Eh, Voy a copiar el enunciado. El enunciado. Ahí. Y la fotito. Ya lo voy a checar un poco. Ya. Eh, ya nos dicen que la compuerta tiene 10 pies de ancho hacia el papel, articulado en B. Encuentren la fuerza F suficiente para evitar que la compuerta se abra. La compuerta es uniforme y pesa 3000 libras fuerza. Eh, ok, nada de otro mundo. Nuevamente el mismo procedimiento, eh, como habitualmente lo hacemos. De la fuerza horizontal va a ser el peso específico en sistema inglés, que son 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico. Por... bueno, se me olvidó mencionarlo. Recordemos que se hace como si tuviéramos una superficie plana proyectada, ¿ok? Entonces el centroide va a estar justo a la mitad, que son 4 pies. 4 pies. Y este sería mi h sub c. Por el área proyectada, que van a ser 8 pies. Por el ancho, que me dijeron que son 10 pies. 10 pies. Ya, todo eso evaluado y me da en libra fuerza 19.968 libras fuerza. Voy a hacer un DLC. No, lo voy a hacer después. Ya. La posición. La línea de acción. El I sub P. Va a ser nuevamente el I sub C, que es el H sub C, porque estoy colocando donde mismo mi sistema de ejes coordenados. Va a ser 4 pies, 4 pies, más
el doble momento de inercia, el segundo momento de inercia de una compuerta rectangular que es base por altura, así que son 10 pies por la altura que son 8 pies al cubo sobre 12 en unidades de pies a la cuarta sobre, nuevamente este término se me hace cero, así que voy a tener el I sub c por el área proyectada. Sub c son 4 pies, 4 pies por el área proyectada que son 80 pies cuadrados. 80 feet cuadrados. 8 por 10, por eso lo digo. Evaluamos y me lo da el sistema internacional como siempre, pero ya, 5,333 pies. Supongo que ya notaron la tendencia de que está a, a 1,3 veces el radio, o sea, menos. Bueno, ya se entendió. Hay una tendencia aquí. Uf, perdón. Ya, acá viene lo distinto. La parte distinta de esto es que como la, la fuerza, la componente vertical de la fuerza que va a estar actuando aquí es el peso del... equivale al peso de la masa de agua que estaría como faltando. Si yo hago, por ejemplo, un cuadrado aquí, correspondería al peso de esta área. ¿Ya? Esa es la diferencia, la única diferencia. Entonces, la fuerza vertical va a corresponder al volumen que representaría esta área cuadrada menos esta, la área del cuarto de círculo, por el ancho. Entonces, el área del cuadrado, del square, van a ser 8 por 8, 64 pies cuadrados. Y el área del cuarto de círculo, mm, eh, ya, córrete de cuarto. Es un cuarto por pi por el radio al cuadrado, que son 8 pies 8 feet al cuadrado. Entonces el volumen faltante va a ser los 64 pies, el área del cuadrado, menos el área del cuarto, por el ancho, que eran 10 pies.
por... Ahí sí. Unidades de volumen. Peso al cubo. Ya. Entonces, la fuerza vertical va a ser el peso específico que ya lo dimos. Está aquí. Por el volumen faltante. Unidades de fuerza, libra-fuerza. Y bueno, también es un semicírculo. Así que la línea de acción también va a estar a 4 veces el radio sobre 3pi, pero ahora el radio son 8 pies. ¿Ya? De la línea de esta, de la línea OA. Suponiendo que O es el centro de este semicírculo. Y ya, pues, estamos listos. Estamos listos, pues. ¿Qué nos falta? Tenemos que hacer una suma de momentos. Pero la suma de momentos yo no la voy a hacer con... Tengo que hacerla de forma independiente para cada fuerza. Por eso voy a dibujar bien un DLC. ¿Ok? Ya, yo voy a tener mi fuerza horizontal acá. ¿Ya? Una fuerza vertical aquí y el peso de la compuerta. Este es referencial, todavía no sé dónde está la fuerza vertical. Eh, pero sí sé, por ejemplo, tengo esta medida. Uf, horrible. Ok. Y tengo, bueno, tengo a esta. Aún no la saco, pero tengo esta de acá. Pero aún no tengo dónde actúa esa. Así que vamos a hacer la... ¿Dónde pegué la foto? No se pegaba. Voy a ponerla arriba, ahí. Más chica. Lo otro que hay que considerar es que vamos a tener... Permiso.
¿Se acuerdan el cuadrado que dibujé sobre el círculo, verdad? Va a ser este. Y además, esto. Ya, me van siguiendo. Esto corresponde a si tuviera toda la masa de agua. Y esto corresponde a la masa de agua que tengo. Entonces, tengo una fuerza vertical que es la que está actuando considerando toda la masa y la otra, ¿ya? Esta de acá, yo sé que está a 4 metros, porque todo esto vale 8. Y esta vale 4 veces el radio sobre 3pi. Ya tengan en consideración eso. Lo voy a dejar aquí, inclusive. Ya. Voy a hacer la suma de momentos en mi articulación para eliminar mis incógnitas. Y, y vamos a ir viendo. Eh, ya, perdón. Yo no sé exactamente dónde está esta fuerza vertical, porque en realidad no depende de esta parte del círculo, sino que de esta que no conozco, que es una geometría compleja, por lo tanto no sé dónde está su centro de masa, ¿ya? Pero sí sé dónde está el centro de masa de esta parte y de el cuadrado completo, ¿ya? Entonces, yo sé que el peso de estas dos masas de agua eh, sobre la compuerta es equivalente a la fuerza que calculé, a la fuerza vertical del volumen faltante. Voy a hacer la ecuación y me van a entender. Voy a hacer un momento en B, ¿ya? Un momento en B. En B. El momento que me crea la fuerza vertical por su brazo, que pongámosle es X, ¿ya? Es igual a, a la, a la fuerza que me va a generar esta menos la que me genera esta, ¿verdad? Al torque, perdón. Entonces van a ser esta fuerza que son 39.000 parece. Bueno, esta, uf, los 64 pies cúbicos por el peso específico, que donde lo dejé, este 62, lo voy a evaluar acá, por
eso. Ahí. Uf, me salió más largo de lo que pensé. Momento. Libra fuerza por pie. No, estoy. Ya. Me molé. Es el área por el peso específico, que es esta. Ah, por los 10 pies. Ahí. Eso me va a dar el valor de esta fuerza, entonces lo tengo que multiplicar por el brazo, que son 4 metros. 4 pies, perdón. Y contrario es esta. Recuerden que para sacar esta de aquí, lo que hice fue sumar esta y restar esta. Así que esto es lo mismo. Que va a ser el área del círculo. ¿Qué es esto? Por los 10 pies. Por el peso específico. Por el brazo. Y el brazo va a ser esta distancia. Que la tengo aquí. Es esta. Por eso. ¿Ya? Al despejar esto, que solo tendría que dividir por el valor de la fuerza, que le puse fuerza X, pero en realidad era fuerza B, voy a encontrar el valor de X. Y X, créanme o no, es 1.787 pies. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo ir y hacer la sumatoria de momentos final para encontrar F. Y esta sumatoria de momentos va a ser igual a 0. 0 es igual a F por el brazo, que son 8 pies. F por 8 pies. Más FR en la mano derecha es negativo. Negativo. Esta va a ser el peso. El peso también es negativo. Menos. Entonces, menos el peso, que me lo dan en el enunciado, por el brazo, que son son 8 menos los 2 pi tercios. ¿Dónde están los 2 pi tercios? Los 4 pi. Perdón. Por tabla, el centroide del peso está a 2 radios sobre pi. Entonces van a ser, el brazo van a ser 8 pies. 8 pies menos 2 veces
2 por el radio, que son 8 pies, sobre pi. Sobre pi. Ya. Perdón. Luego que viene la fuerza vertical. Esta va a ser positiva. Más la fuerza vertical por su brazo, que es X, más la fuerza horizontal, que también por regla de la mano derecha es positiva, por su brazo, que van a ser 8 menos el I sub P. 8 pies menos el I sub P. Ya. F es mi incógnita, W es dato, pi es dato, estos dos son dato, esto es dato, puedo despejar, evaluar y despejar. Y eso al evaluar y despejar me va a dar que F es 7480 libras fuerzas. Libras fuerzas. Solo me salté el álgebra, no hice nada raro. Ok, espero haya quedado claro. Nos vemos en otra ocasión.